El perdón de los pecados, el credo de los apóstoles. No sé si os suena el nombre de Maisabel Lassa. Maisabel Lassa es el nombre de una mujer que ha perdido a su marido, Juan María Jauregui, que fue ejecutado con tiros en la nuca por integrantes de la banda ETA. No hace mucho llegó a la gran pantalla la película que lleva su nombre, Maisabel. No sé si la habéis visto, vale la pena. Es una película que trata del drama de los encuentros entre Maisabel y los asesinos de su marido, que va a terminar en el perdón entre ambos. Una de las guionistas de esta película hizo el siguiente comentario sobre el drama que busca expresar. Dijo que la película no solo toca el perdón, sino la posibilidad de redención, de arrepentimiento, pero también de comunicación, de entendimiento. Y concluye ella diciendo que eso es universal. Incluso se sabe del interesante trabajo que se hace hoy por grupos especializados de psicólogos buscando que se genere perdón entre encarcelados violentos y sus víctimas. Cada vez más la sociedad va superando la antigua experiencia de no perdonarse jamás. Entre los más antiguos, la gente más antigua, ¿no? Todavía se ve algo de esa experiencia cuando alguien asume y declara, por ejemplo, que por lo que me hizo no lo perdono en la vida, ¿no? Hoy cada vez se escuchan menos cosas de esa naturaleza. Y al contrario de ese concepto y de esa experiencia cultural, la falta de perdón es una experiencia cultural, ¿no? Al contrario de eso, hoy la sociedad va creciendo en su comprensión de que el perdón debe asimilarse como uno de los valores de la vida humana, sobre todo porque debido al narcisismo actual, si perdono a alguien, me siento mejor conmigo mismo y me declaro superior al otro, ¿no? Entonces, el perdón en esos términos se encaja perfectamente en el narcisismo egoísta que se vive en esta época. Eso es una forma, como muchas otras, de que la sociedad eche mano de una experiencia genuinamente bíblica y cristiana, como es la experiencia del perdón o de ser perdonado, ¿no? Como si se tratara de algo básicamente secular y no religioso. Y la verdad es que no lo es. Y siguiendo los artículos del credo de los apóstoles que expresan nuestra fe cristiana, llegamos por tanto al lugar donde afirmamos nuestra creencia en el perdón de los pecados. Ya casi al final del credo, cuando dice, creo en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados. Por supuesto que el perdón de los pecados va más allá de la experiencia humana de perdón que se busca vivir hoy bajo el signo del secularismo e incluso del agnosticismo. Al afirmar que creemos en el perdón de los pecados, ¿qué es de hecho lo que estamos declarando a nosotros mismos y a todo el mundo? ¿Qué es lo que estamos declarando? Pues de eso queríamos hablar un poquito, ¿no? Y quería empezar diciendo que el primer aspecto de ese perdón es el vínculo que existe entre iglesia, comunión y perdón. Lo primero que debemos considerar es que esta afirmación de fe del credo de los apóstoles en el perdón de los pecados sigue inmediatamente a los artículos que hablan de nuestra creencia en la Santa Iglesia Universal y en la comunión de los santos. Es como si fuera un bloque, ¿no? Una tríada ahí de creo en la Iglesia, creo en la comunión y creo en el perdón de los pecados. En otras palabras, el perdón de los pecados es parte de una vivencia cristiana que se expresa exteriormente por la experiencia común de ser iglesia, de vivir la comunidad cristiana en comunión. No se puede separar estas cosas, ¿no? Si somos iglesia, si vivimos esta experiencia de comunión, pues entonces el perdón ahí en este medio, ¿no?
en ese caldo de cultivo que es la iglesia y la comunión cristiana, pues él puede, desde ahí puede florecer. De hecho, el perdón de los pecados lo recibimos exclusivamente de Dios y no es posible únicamente pensar que yo tengo capacidad para perdonar por mí mismo, ¿no? Pero sí que nos es posible recibir este perdón de Dios por toda la obra redentora realizada de forma plena, de forma perfecta por Jesucristo. Solo Él nos puede perdonar. No hay otro camino para nuestros pecados, para que nuestros pecados sean perdonados y purificados, que el perdón dado por Jesucristo. Sin embargo, una vez perdonados por Cristo, expresamos esta vida perdonada que cargamos con ella, ¿no? Cargamos en el buen sentido, al vivirla bajo el signo de la comunión, bajo el signo de la iglesia. Y eso nos permite perdonarnos mutuamente hasta 77 veces o 70 veces 7, conforme nos afirmó Jesús en Mateo 18, 22. En realidad solo podemos vivir la iglesia y su comunión porque hemos sido perdonados por Cristo. Y porque diariamente al confesarnos se actualiza su perdón una y otra vez en nuestras vidas. Cuando dijo Pablo, el apóstol Pablo, que Cristo es longánimo en perdonarnos, ¿no? Y eso lo dijo a Timoteo, lo que quería decir es que Cristo tiene una paciencia tan infinita contigo y conmigo que nos perdona siempre. Y por eso podemos confesarnos. Si no nos perdonara, ¿para qué confesar? ¿No? ¿Por qué confesar? De igual manera, experimentamos el perdón divino también en el contexto de la vida eclesial. No solo experimentamos el perdón porque Cristo me perdona, te perdona, nos perdona a cada uno de nosotros, sino que experimentamos esta experiencia de perdón en el contexto de la comunión de la Santa Iglesia Universal, como dijo el credo de los apóstoles. Vivimos la experiencia del perdón divino de forma personal, por supuesto, pero también inevitablemente de forma compartida con todo el pueblo de Dios. Si he sido perdonado por Dios, entonces puedo convivir con vosotros, que también habéis sido perdonados por Dios. Podemos convivir, ¿no? Comulgamos con otros que han sido igualmente perdonados por Cristo. Así que empezamos por ahí. Iglesia, comunión y perdón. Pero en segundo lugar, la pregunta que me gustaría hacer es, ¿qué es lo que Cristo perdona? Porque, bien, que Cristo nos perdona, gracias al Señor por eso, es una verdad, es una realidad. Cristo nos perdona, pero ¿nos perdona de qué? ¿Qué es lo que Cristo perdona en mi vida, en tu vida, no? La respuesta a esta pregunta está muy bien definida por las palabras del propio credo de los apóstoles, cuando afirma que lo que Cristo perdona son nuestros pecados. ¿En qué creemos? Responde el credo. En el perdón de los pecados, ¿no? El perdón de los pecados. Aún tratándose de una palabra y de un concepto que ya no representa absolutamente nada para la gente de nuestra época, para nuestros contemporáneos, incluyendo a muchísimos de nosotros cristianos, aún así la palabra pecado es una palabra que tiene todas sus raíces, ¿no? Echadas en la enseñanza bíblica. Se trata, aún así, de un concepto profundamente bíblico y que merece toda nuestra consideración, puesto que dependiendo del concepto que tenemos cada uno de pecado, así será nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios. Me explico. Si yo creo que no soy tan pecador así, pues tampoco dependo tanto del perdón de Dios, tampoco necesito tanto de la ayuda de Cristo, tampoco soy tan cristiano ¿no? como debería serlo. Entonces, cuanto más cerca de Cristo estamos, es como un objeto que tiene una pequeña mancha, ¿no? Si coges ese objeto
en una habitación a oscuras y lo miro, no veo casi nada. Puedo ver que es un objeto, que tiene una forma más o menos, pero está oscuro. No veo que tiene una mancha, ¿no? Pero si enciendo una luz y lo acerco a esta luz, pues lo primero que veo es que tiene un defecto, que tiene una mancha, que tiene algo que no está bien. Porque cuanto más cerca de la luz nos encontramos, más conciencia tenemos de lo que somos. Claro, si nos escondemos en la oscuridad, no nos vemos ni a nosotros mismos. No sabemos quiénes somos. Imaginamos algo, pero no sabemos. Así pues, ¿qué es el pecado? ¿Cómo definirlo? ¿Cómo comprenderlo? ¿No? Debemos empezar afirmando que el pecado es un estatus de vida completamente contrario a Dios y que nos mantiene en profunda rebeldía, en profundo rechazo a Dios. Por supuesto que eso va más allá de ver o de definir pecado como un grupo de cosas feas que no debemos decir, hacer o pensar. Tiene que ver más bien con la naturaleza humana misma que con cosas que hacemos o decimos. Tiene que ver más profundamente con lo que somos. Como dijo el salmista, Salmo 51, versículo 5, dijo el salmista, sé que soy malo de nacimiento. Ojo, que no soy malo porque hice algo malo, es que soy malo porque he nacido así. Y sigue el texto del Salmo. Concluye el salmista diciendo, pecador me concibió mi madre. Y hablando del Antiguo Testamento, ya que estamos en Salmos, vemos que pecado es tanto un concepto teológico como un concepto legal, en el sentido de que se refiere al rompimiento de una alianza, de un acuerdo, de un contrato establecido entre Dios y toda la humanidad, que estaba entonces representada por Adán. Si leemos Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, ahí encontramos las siguientes palabras que le dijo, que le dio Dios este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un pacto, un acuerdo, ¿no? Un acuerdo. Y este acuerdo ha sido efectivamente, por medio de la arrogancia, de la desobediencia del ser humano, al no mantenerse fiel a este pacto, ha sido cancelado por nosotros, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Y lo que ha generado el estatus de una muerte eterna a la que estamos inevitablemente vinculados todos los seres humanos. Así que en ese sentido podemos hablar de consecuencias del pecado. Si el pecado es algo natural, porque es parte de mi naturaleza, entonces puedo hablar de consecuencias del pecado, como pueden ser, pues la completa depravación del ser humano, la total culpabilidad que paira sobre nosotros, la absoluta imposibilidad, incapacidad de cambiar por mis propios medios esta situación ante Dios. Todo eso son consecuencias del pecado. Y esas consecuencias se fueron transmitiendo de generación a generación. Y toda la humanidad, todos los seres humanos hemos heredado tales consecuencias, independiente de la época histórica en que hemos nacido, el lugar del mundo de donde venimos, el grado de tecnología que sabemos manejar, si tenemos mucho dinero o si somos pobres. No depende de la etnia, no depende del género, no depende de nada. Depende del hecho de que somos seres humanos. De cierta forma se puede decir, por tanto, que el concepto de pecado cubre a toda la gama de los fracasos humanos, desde la transgresión de un único mandamiento hasta la ruina de la totalidad de la experiencia de una persona. Y todo ello debido a la raíz de la desobediencia original de Adán y de Eva, que insiste en seguir dando sus brotes de vida, sus brotes de muerte, sus brotes de pecado en todos los seres humanos.
Si vamos al Nuevo Testamento, el concepto de pecado también está por todas sus secciones, por todos los lugares del Nuevo Testamento. Pero creo que en las cartas del apóstol Pablo y en los escritos del apóstol Juan es donde se encuentra el tema del pecado, su expresión más plena, su desarrollo teológico más profundo. Si leemos Pablo y si leemos Juan, ahí tenemos conceptos bastante profundos acerca del pecado. El concepto aquí es que en último análisis el pecado humano se dirige contra Dios, no es. Bueno, claro, se dirige contra mí mismo, yo peco contra mí, peco contra vosotros, ¿no? Peco contra las personas, pero en primerísimo lugar el pecado se dirige contra Dios. Aun cuando se trata de una ofensa contra otras personas o contra uno mismo. Toda la primera parte, por ejemplo, de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que va del capítulo 1, 18, al capítulo 3, versículo 20, esa es la primera parte de Romanos, el apóstol desarrolla un concepto universalista de pecado, o sea, que todos los seres humanos, lo que incluye a los judíos altamente religiosos de su época y a los paganos gentiles de su época y de nuestra época también, todos son pecadores. Sus palabras son muy contundentes en ese sentido. Antes, cuando hemos leído el Salmo 14 al inicio del culto, ¿no? Os comenté que este salmo inspiró a Pablo para escribir los versículos 10 a 18 del capítulo 3 de Romanos. Pero un resumen de estos versículos de Romanos, usando las mismas palabras del apóstol, es que no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay. De igual manera, en la experiencia de la acusación de adulterio de una mujer, no sé si os acordáis de la historia, está en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, cuando la gente trae a Jesús a una mujer que fue pillada en flagrante adulterio, pero solo estaba ella, ¿no? O sea, que estaba adulterando sola, supongo, ¿no? Sí, sí, claro. El tío que estaba con ella no se sabe de él, pero la llevaron para que fuera muerta. Esa era la pena de muerte, ¿no? Para las adúlteras, porque los adúlteros no parece que se libraban un poco. Pero las palabras de Cristo en esa ocasión, cuando dice, aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, estas palabras de Cristo nos muestran la universalidad del pecado en la vida humana. Y al decirle a la mujer, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar, Cristo nos indica que únicamente el que ha sido, de hecho, ofendido por el pecado humano, es el que nos puede perdonar. Él ha sido el ofendido, Cristo, por el adulterio de esta mujer con alguien que no sabemos quién ha sido, ¿no? Pues claro, hubo ofensas contra sus familias, hubo ofensas contra ellos mismos, pero ellos no se podían perdonar sin que Cristo los perdonara primero. Por esto cuando dijo Cristo, vale, queréis tomar piedras y lapidar a esta mujer, pues el primero que no tenga pecado, que tire la piedra. Y dice el texto de forma muy curiosa que de los más mayores a los más menores se fueron retirando poco a poco. O sea, los más mayores, los más ancianos, quizás porque habían pecado, tuvieron tiempo de pecar más que los demás, entonces ya tenían esas palabras de Cristo, creo que hizo que reflexionaran sobre sus propias vidas, se fueron apartando. Y Cristo le dice a la mujer, pues yo tampoco te condeno. Su perdón es un perdón que cubre cualquier clase de situación, cualquier acto, palabra o pensamiento que hemos cometido. Por eso la pregunta, ¿qué es lo que Cristo perdona? Pues Cristo perdona el pecado humano. Pero hay una segunda pregunta. Si está ahí el pecado, si somos pecadores, ¿qué solución hay para el pecado? ¿Qué solución hay?
Si somos pecadores, si hemos heredado esa muerte espiritual, ¿qué solución hay para el pecado? La respuesta a esta otra pregunta es también bastante conocida. La solución para el pecado es el perdón que únicamente Cristo nos puede dar. No hay otra solución, no hay otro camino. Eso significa fundamentalmente que uno mismo no se puede perdonar, puesto que yo no he sido el ofendido primero en la historia del pecado, he sido el ofensor. He ofendido gravemente a Dios. Claro, consecuencias sociales, familiares, personales, incluso físicas y etcétera del pecado sí que existen. Pero el ofensor soy yo. Así que yo necesito que el ofendido primero, que es Dios, me perdone. No están en mí las condiciones para administrarme a mí mismo el perdón de mi pecado. Más bien únicamente Dios me puede perdonar. Así que si nos preguntamos por la solución para el pecado, no encontraremos la respuesta en uno mismo. No es mirando al interior y nada de eso que me lleva a encontrar perdón. Al contrario de lo que insiste en convencernos las charlas de autoayuda de hoy, el perdón solo lo encontramos en Dios. La solución solo la encontraremos en Dios, por intermedio de la persona de Cristo, de la obra de Cristo en este mundo. No hay otra solución, no hay otro camino. No hay tampoco la posibilidad de que cooperemos con Dios en la solución de nuestro pecado, de la clase de situación en que pienso que Dios me perdona un poco, pero yo tengo que perdonarme otro poco. No, o Dios me perdona o no hay otro camino. Romanos capítulo 3, el capítulo que habíamos mencionado el apóstol Pablo, después que termina la sesión sobre el pecado, versículo 21 empieza a hablar sobre la justificación. Y va hablando de la justificación hasta el final del capítulo 5 de Romanos, pues los versículos 23 y 24. ¿Vale? Capítulo 3 de Romanos 23 y 24, vemos exactamente esa dinámica entre el pecado humano y la posibilidad única de perdón por medio de Cristo. Y ahí en este texto nos dice el apóstol, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Palabras duras, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero, y siempre digo que pero es una de las palabras más bonitas del Nuevo Testamento, ¿no? Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Estamos perdidos es una realidad. Que Cristo, por su redención, nos justifica y nos perdona, es también otra realidad que sobrepone sobre la primera. ¿Queremos tener perdonada nuestra existencia alejada de Dios? Pues el camino es el genuino arrepentimiento y confesión ante Él, enteramente sumisos y confiados en la obra y en la gracia de Cristo. La dinámica del perdón es de igual manera una dinámica teológica y jurídica, ¿no? Como dije antes, que el pecado es no solo es visto de forma teológica, pero también jurídica o legal, pues el perdón de igual manera es teológico y jurídico. En otras palabras, ¿no? Me voy a explicar. Por medio de toda su vida como Dios encarnado, desde la encarnación misma hasta su muerte, Cristo ha pagado nuestra deuda con Dios a lo largo de toda su vida, no solo con su muerte, ¿no? La sangre de su circuncisión al 8º día de vida ha sido también sangre perdonadora, sangre redentora. Él se presentó como cordero sacrificado ante el tribunal divino y con su sangre ha sellado ante Dios el pago de nuestra deuda. El tribunal divino y el juez eterno están ahora satisfechos. La relación entre nosotros y Dios ha sido perfectamente restaurada por Cristo. En ese acto jurídico, Cristo ha sido a la vez nuestro abogado, el pago por la deuda eterna y el juez perdonador.
Él acumuló todas las funciones en ese tribunal. Romanos capítulo 3, que habíamos leído los versículos 23, 24, ahora el versículo 25 resume lo que estamos diciendo con las palabras de que Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por fe en su sangre para demostrar así su justicia. Al decir que creemos en el perdón de los pecados, como afirma el credo apostólico, estamos diciendo que la distancia entre nosotros y Dios ya no existe. Esa distancia ya no existe. Estamos afirmando que la justicia producida por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha sido eficazmente aplicada a los que se someten en fe a Él, que ahora están definitivamente justificados de sus pecados. Y esa es la experiencia que disfrutamos nosotros. Creer en el perdón de los pecados es estar plenamente convencidos de que lo que causó la distancia culposa y mortal entre nosotros y Dios, y que fue obra nuestra, ha sido perfectamente removido, y que en su lugar se ha instalado definitivamente la vida eterna, que es el tema de la próxima semana. Creo en la vida eterna. Al afirmar que nuestros pecados están perdonados, estamos depositando sobre Cristo toda nuestra esperanza y entregamos a Él todo nuestro camino de vida. Y eso también significa que el nuevo camino de vida que se establece es un camino en que la santificación se torna un proceso creciente e inevitable. Un estilo de vida con Dios. La santidad se torna un estilo de vida. Marcos capítulo 2 leemos cómo los 4 hombres, ¿os acordáis de la historia? Los 4 amigos que llevaban a un paralítico y que la casa donde estaba Jesús estaba tan llena de gente, y claro, con la camilla, y eran 4 y el paralítico y tumbado, no tenían cómo pasar y llegar hasta donde estaba Jesús. Entonces tuvieron la brillante idea de escalar la pared, subir al techo, abrir un hueco en el techo, quitar maderas, quitar la paja, lo que usaban para cubrir, ¿no? Subir la camilla al techo y bajar este hombre por este agujero que tenía que ser grande para que cupiera toda la camilla y a la persona, ¿no? Pues al ver a este hombre, Cristo simplemente le dice: Cristo, tus pecados están perdonados. Cristo no le dice nada más, simplemente le dice: hijo, tus pecados están perdonados. Este perdón de pecados no era lo que el paralítico ni sus 4 amigos esperaban, sobre todo después de todo el trabajo que tuvieron para escalar, abrir el techo, bajar el amigo por ahí. No esperaban simplemente que les dijera el maestro: tus pecados están perdonados. Tampoco era lo que toda la multitud que se apretujaba en la casa esperaba. No era lo que los religiosos de guardia esperaban. Incluso criticaron su pretensión teológica de poder perdonar pecados. Criticaron a Cristo, ¿no? Querían ver un milagro, querían ver una sanación, querían ver algo sobrenatural que llenaran sus sentidos epidérmicos, puesto que según todos ellos, esto era precisamente lo que necesitaba el paralítico, y no una palabra de perdón de pecados. Él no necesitaba perdón, él necesitaba levantarse y salir caminando. Sin embargo, el perdón de los pecados fue lo que Cristo le dio. Y sin perdón de pecados no hay vida con Dios. Sin embargo, no hay seguimiento de Dios. No hay eternidad sin perdón de pecados. Y claro, para comprobar que aquel hombre estaba perdonado, Cristo lo sanó y él salió de ahí caminando. Pero lo principal en su vida fue encontrar el perdón. En perdonar nuestros pecados,
reside la esencia de la misión de Cristo en este mundo. Cristo vino para perdonarnos. Concluimos. El credo de los apóstoles no nos deja otro camino para vivir el cristianismo que el camino del perdón de Cristo. El perdón de Cristo es el camino. Podemos iludirnos con el acúmulo de prácticas religiosas o podemos convencernos de que no somos así tan malos, o aunque algo de buenos podemos poner de nuestra parte para la salvación, etcétera, y etcétera. Pero sigue siendo el camino de la perdición. Si no tenemos el perdón, ese sigue siendo el camino de la perdición. El camino de la salvación es uno solo: el perdón justificador, el perdón restaurador que encontramos en Jesucristo. El credo de los apóstoles, con este artículo de fe, nos ayuda a comprender dónde está la raíz más profunda de nuestra fe y de nuestra vida con Dios. Que el perdón de Cristo sea, hermanos, el fundamento para nuestras vidas. Amén.